Esta es la respuesta de John Milton Rodríguez sobre la propuesta de Catherine Miranda que busca que las iglesias paguen impuestos. Las leyes son de carácter general para un pueblo. Las leyes no se basan en excepcionalidades, se basan en alcances generales para un pueblo. Usted no puede hablar en medio de una reforma tributaria de situaciones particulares o puntuales de un delito. Eso usted lo hace acudiendo a los tipos penales que están establecidos en el Código Penal colombiano y a lo cual se accede a través de diferentes acciones jurídicas y no tienen nada que ver con una reforma tributaria. Yo les agradecería que nos centremos en el debate al cual fuimos citados e invitados, que es la reforma tributaria y el supuesto no pago de impuestos de las iglesias, lo cual es falso. Reitero que las iglesias sí pagan impuestos, pagan un impuesto de IVA, pagan unos parafiscales que no lo pagan las empresas que responden por impuesto de renta. Es decir, el sistema tributario tiene dos sistemas de ingresos tributarios. Escúcheme, por favor, porque creo que no lo escucharon en la primera intervención mía. El recaudo tributario en Colombia se surte, número uno, de una fuente que es el impuesto de renta, que lo pagan las empresas que tienen ánimo de lucro. Y la segunda fuente de ingreso es el IVA y los parafiscales. El IVA lo pagan las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas y personas naturales. Y los parafiscales que lo pagan las entidades sin ánimo de lucro y organizaciones religiosas. Esas dos fuentes de recaudo se tienen y las iglesias, senadora, sí presentan declaración de ingresos, sí presentan declaración de retención en la fuente que se le practican a aquellas entidades a las cuales se le compra un bien o un servicio. Igualmente es importante aclararle, porque es que esos son temas no políticos. La política se basa frente a unos conceptos de leyes que se depositan en el fundamento estatutario y constitucional en Colombia. De hecho, le quiero recordar a la senadora y al representante que ustedes pueden tener iniciativa legislativa, pueden presentar proposiciones las que quieren una reforma tributaria. Sin embargo, recordarán que en la reforma tributaria y los asuntos económicos, todo aquello que no cuente con el aval del gobierno nacional simplemente no puede ser considerado en una votación por más mayorías que quisieran tener sobre algún tipo en particular. Razones de Catherine para que las iglesias paguen impuestos. Soy Catherine Miranda y soy la voz que pide que las iglesias paguen impuestos. ¿Por qué? Porque se han vuelto un negocio a costa de la fe de los colombianos, en la que alrededor de 8.000 iglesias han logrado amasar patrimonios por el orden de los 14 billones de pesos, porque están dejando de ser organizaciones sin ánimo de lucro que han podido registrar ante la DIAN ingresos de al menos 5,4 billones de pesos, porque sus excedentes, la mayoría de sus recursos no están siendo reinvertidos en la función social. Y vemos pastores y padres enriquecidos por cuenta de sus creyentes, porque encausan recursos de captación del público en actividades que no son del resorte ni relacionados con la función social. Se han vuelto empresas electorales que fundan partidos y movimientos políticos, porque crean negocios, actividades comerciales con los recursos del diezmo que no compiten en igualdad de condiciones con las demás empresas y negocios de este país, porque no son transparentes con la captación de los recursos del público, no llevan contabilidad ni ninguna entidad que vigila qué hacen con los dineros recibidos, y porque la iglesia ya lo dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces estas empresas de fe tienen que empezar a tributar. Bueno, yo solo informo y esperaré qué sucede con esta contienda. Mientras tanto, suscribe a este canal que pronto regresaré con nuevos informes.